como les decía, hemos empezado a comprimir un poco más, porque ya agarraron como el ritmo de la operación unitaria. Entonces aquí de nuevo el mismo mono es los aspectos conceptuales que vemos en la exhibición, ¿sí? Definiciones, las condiciones, dónde lo usamos, y aquí también hicimos una, una actualización, pusimos un par de cosas más orientadas para los ambientales, reciclaje de scrap electrónico, ese tipo de cosas. Si usted quiere extraer elementos de residuos, polvos de fundición, hablamos ayer de la fly ash, ¿cierto? La fly ash, eh, los slag o los, ¿cómo se llaman los slag de la fundición y ventanas? Se llaman los escorias, las escorias, claro. Eso no me metería ahí, un poquito más complicado porque es refractario y tiene fallalita, que es como un vidrio, es difícil moler y todo. Prefiero el polvo de fundición, ¿ya? Que es fino. Bueno, entonces tenemos tres partes acá, que es lo que empezamos a ver ayer, donde el corazón son el efecto del tamaño de partícula, hablamos de liberación, el efecto de la química, el efecto de la especie mineralógica per se, que tiene una velocidad. Y en esta, y nos queda por ver la sección 2 que tiene que ver con los equipos. Aquí es importante entender que uno parte de un laboratorio, de un equipo chiquitito, hace un experimento a nivel de laboratorio, y cómo esa información la usa para diseñar una planta. Acá tenemos un reactor autoclave, por ejemplo. Eso es lo que vamos a ver. Eh, los distintos tipos. Hay pila de oxidación y tanque agitado, que es lo que uno hace. Y después saltamos allá a lo que es el modelamiento, porque uno quiere representar esto con algún modelo cinético. Todo lo que les voy a contar son experimentos, datos reales, tanto pilotos de la industria. Y hoy día en la mañana decidí agregar otros casos de estudio de cosas que están ocurriendo con el tema del arsénico, la arsenopirita, el proyecto que nos adjudicamos a través del centro de pilotaje, que no es menor, son 9 millones de dólares. Es un proyecto muy, 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 muy grande, que justamente busca reemplazar las fundiciones. Así que hoy día estamos en el momento, después de, no sé, en autoclave llevamos trabajando, no sé, más de 15 años, que se ha ido consolidando toda esta experiencia y la que vamos a compartir acá. Entonces, solo para efectos de resumir, eh, entender que el modelo de transferencia en cuanto a cinética es distinto porque ocurren cosas extrañas en la lixiviación. Por ejemplo, en este caso, al lixiviar se genera azufre, por ejemplo, que va generando una cáscara, ¿ah? Entonces retarda el proceso, parte muy rápido y después se tranca el proceso, se disminuye la velocidad. Eso lo vimos en la clase 1 con la hojita de té y la bolsa de té. En este caso la energía sería la bolsa de té. Y el modelado es distinto, se dan cuenta que es un poco marciano, 2/3 está pensado para partículas totalmente esféricas, igual es válido lo que modelan esto. Yo trabajo con modelos distintos, trabajo con un T a la N y inmediatamente cuando llegamos a modelación, no es un K único, no todas las partículas son iguales, están igualmente liberadas, tenemos una distribución de constante cinética. Eso es lo que estamos introduciendo como concepto y funciona bastante bien. ¿Ya? El efecto de la temperatura, ¿cierto? Claro, está relacionado con la termodinámica. Aquí hay una energía de activación que permite que el proceso ocurra, del mismo modo que usted tiene catalizadores, ¿sí? En algunas reacciones, subir la temperatura me permite aumentar el K y poder hacer esta lixiviación. El efecto aquí de la agitación, ese también lo entendemos desde el punto de vista de transferencia de materia, es la capa límite, en la medida que usted tiene más agitación, la película que cubre la partícula es más delgada, entonces el K sobre delta, perdón, el coeficiente de difusión sobre delta genera un K más grande, es como conceptual. Y aquí la corrección que nunca traje con RPM, RPM no es nada, tiene que tener la dimensión del agitador, los baffles, no puede escalar directamente. Lo único que puede hacer escala el laboratorio es determinar la cinética de extracción máxima y si quiere pilotear tiene que ser parecido a su reactor, que ya vamos a ver eso. Y sí, por lo menos trabajar con el número Reynolds de mezcla. ¿Mm? Eso es importante cuando quiera parametrizar. ¿Por qué queremos modelar, modelar, modelar? Porque queremos partir de un equipo así, chico, queremos llevarlo a Netanque en serie industrial. ¿Cómo lo hacemos? Eso es lo que vamos a ver. Y en general hay hartos errores, porque no se enseña bien esta parte, de entender que un proceso batch no es lo mismo que un continuo, y si usted escala por tamaño partícula, hay un efecto importante en la liberación y en la cinética. Hablamos también de los diagramas Purvé, entendiendo que para que ocurra la lixiviación tiene que haber una condición de pH y potencial de oxirreducción. Tengo que meter algún oxidante o algún reductor. De lo contrario, nunca va a estar disuelto este elemento. Yo les contaba el caso de la lámina de cobre, si la meto en ácido acético no se disuelve, pero si la lámina de cobre la meto en ácido acético con agua oxigenada, funciona. ¿Ya? No alcanzo a mostrarles ese experimento, estamos súper corto de tiempo, pero es súper fácil hacerlo, es doméstico.
lámina de cobre que compran en el supermercado, ácido acético y agua oxigenada. Primero ácido acético solo con la lámina, después en otro tubo, en un vaso si quieren, ácido acético con agua oxigenada, van a dar cuenta que se salen burbujitas a los 5 o 6 minutos, pero si hacen un tercer caso y agregan cloruro de sodio, mágico, salen burbujas, sale cloro, queda el despelote y se liquida prácticamente en el momento. Lo tengo en mi oficina si lo quieren ver, lo hice para los estudiantes de Erasmus, que tienen más días para ver la lixiviación, pero es súper interesante entender que yo necesito una condición pH y ORP para disolver. Por otro lado, esto ya lo discutimos, ¿cierto? Este es el caso que le mostraba a los ambientales de los distintos factores. ¿Ah? La concentración del ácido, aquí concentración de ácido, concentración de oxigenada, cómo cambia la cinética, el efecto del tamaño de partículas, lo más significativo, estos son scrap electrónicos, es decir, placas electrónicas que se molieron con el PVC y todo para lixiviar el cobre. Son experimentos para extraer el metal, en vez de fundirlo, en vez de usar un proceso pirometalúrgico donde quemo el PVC que es malo, lo hago vía proceso hidrometalúrgico. Eh, Así como quiero disolver una condición para disolver, estos son los de Alma de Purvé, también me interesa indicar si algún producto, alguna pasta que yo estoy haciendo, un residuo, es estable o no. Y para eso se ocupa el TCLP que discutíamos en la clase pasada, que es la norma EPA 1311, que ustedes pueden buscar, la 1311, que es un proceso de lixiviación, ¿ya? Que me permite decir con cuántos ppm queda en solución. Y si usted pasa el test, su producto es estable, está permitido su disposición. Así que importante este tema para los ambientales. El caso de la escorodita, que es un átomo estabilizado de arsénico, es lo único que está autorizado por el Ministerio de Salud, escorodita, ¿ya? Que cumple el test TCLP. Así de simple. ¿Estamos? En esta PPT que ustedes ya tienen está el link al test, lo pueden ver con más detalle. Justamente aquí estamos viendo el caso de la escorodita. Fíjense que en la medida que empezamos a agregar elementos se nos complica un poquito más el diagrama de Purvé porque hay más elementos. ¿Ok? Eso es un recordatorio de lo que vimos ayer. Pasamos ahora al escalamiento. Perdón, pasamos a la etapa de qué cosas hay, qué tarro hay, qué equipos hay. Claramente esto es una pila de lixiviación. Fíjense, el tamaño es gigante, esto ocurre en Chile, tiene kilómetros de longitud. Esos puntos que están acá son camiones mineros, esos camiones gigantes que son del porte de una casa de 2 o 3 pisos. O sea, las dimensiones son muy, muy, muy grandes. Estamos hablando de flujo de 10.000 metros cúbicos hora, estamos hablando de cosas muy masivas, ¿ya? De hecho, la planta Radomiro Atomics es la planta de extracción por solvente más grande del mundo. ¿Ok? Después acá al lado tenemos un reactor a alta presión. De la foto, ¿cómo me doy cuenta que es de alta presión? De la pura foto, para que sea un buen ingeniero, ¿cómo me doy cuenta que es de alta presión? Voy a hacer un zoom. ¿Cómo me doy cuenta que es de alta presión? Ah, me falta un mecánico acá, no vino el mecánico. ¿Cómo me doy cuenta que es un reactor alta presión? Significa 20 bar, 30 bar. Es degeneradamente alta presión. 30 bar es mucha presión. ¿Cómo me doy cuenta que es de alta presión? Exactamente. Ya habíamos hablado de esto, ¿no? Muy bien, muy bien. Claro, porque tú tienes muchos pernos acá, po. Entonces cada perno está sometido a una presión por esfuerzo de tracción. Entonces tú tienes área de perno. Entonces tienes mucha área de perno. Entonces yo así mirando no me doy cuenta un tanque si es de alta presión o no. Al tiro. ¿Y cómo me doy cuenta si es grueso o no la pared y todo eso? Lo golpeo con un fierrito nomás. ¿Y cómo suena? Pim, pum, 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 pum. Uno se da cuenta del espesor de los fierros y todo, o si están corroídos. Pero eso llaman maestros Saiyajin, que requieren más experiencia. No, pero sí. Uno visita plantas, conoce y queda, pero así como maestro sensei. ¿Ok? Entonces uno se da cuenta de la alta presión. Ahora, estos reactores funcionan en alta presión no porque la reacción requiera presión, sino porque yo trabajo en alta temperatura, 200, 300 grados, y así reducir la energía de activación. Y como está a 300 grados, no quiero que el agua se me vaporice. Y ahí viene la presión. ¿Ah? La presión es consecuencia de mantener el sistema fluido en fase líquida. Bueno, aquí hay como dos escalas, ¿cierto? Está lo que es tanque agitado, cosas con agitación, y lo que es lixiviación en pila. ¿Ok? Entonces, la secuencia de etapas que ustedes tienen de laboratorio
Cuando hablamos de tanque agitado, atmosférico, presurizado, con un poquito de presión, 2 bar igual es un tanque presurizado, un poquito de presión, no es autoclave. El autoclave estamos hablando de 10, 30 bar, ¿ya? Entonces, en la línea de tanque agitado, uno parte con un vaso precipitado, dependiendo de la cantidad que usted tiene, 100 cc, 200 cc, pero aquí es importante observar que trabajo con partículas súper finas, ultra finas. Yo sé que no es la realidad, pero al trabajar con partículas ultra finas no tengo efecto de partículas. Si trabajo un micrón también me sirve, porque ahí bloqueo todo efecto de lo que es la matriz sólida o formación de capa ceniza, bloqueo todos esos efectos. Esa es la máxima extracción y cinética que podría lograr porque tengo una área interfacial súper alta, 1 sobre diámetro, ¿ok? Y justamente trabajo de un 2 a un 5%, porque como es tan fino, tengo problema de mezcla. Entonces uno hace una primera exploración en un paso precipitado para ver cinética, entendiendo que es la máxima cinética, la máximo K que podría lograr y la máxima extracción que podría lograr porque está totalmente liberado, ¿ya? Entonces eso es su techo. Acá no tiene ningún sentido estudiar efecto porcentaje, claramente hay un efecto porcentaje, porque uno está trabajando con un pescado magnético, entonces eso no es ningún mezclador, eso es nada, ¿ah? ¿Ok? Y saca su cinética, la cinética es relativamente rápido. Les recuerdo que los datos cinéticos se hacen en una progresión geométrica, 1, 2, 3, 4, 5, no sabe cinética, 2, 4, 8, una progresión geométrica, normalmente raíz de 2 es la progresión geométrica. O sea, la división entre clases, clase n más 1 sobre clase n, es constante. Eso es una progresión geométrica, ¿ya? Después hace lixiviación en botella, que son justamente unos botellones, que los coloco en un rodillo, y ahí ve malla un poquito más grande, más gruesa, ve efecto partícula, ve lo que le pasa a la partícula, si se forma capa ceniza, todo un poco. Y después ya va escalando un tanque agitado. Aquí es importante que el tanque agitado tenga la geometría más cercana a lo que, esto es el corazón, más cercana en tanto impeller y baffle a la aplicación industrial. Y esto es el corazón de la lixiviación en tanque agitado. La mayoría de los proyectos de agitación, ya sea cristalización o lixiviación, fracasa por un mal diseño. Afortunadamente somos socios y amigos de una compañía, bueno, que ahora es chilena, que ve todo este tipo de reactores. Hemos hecho más, 5 conferencias, las tenemos grabadas. Ahí les recomiendo que para el verano las estudien. Están las PPT de todo eso. Está publicado en el Chemical Engineering en inglés. Pero ahí vemos, hay dos importantes. Uno que es de mezcladores, porque no le enseña en ninguna escuela de ingeniería esto, y más la más transfer en mezcladores. Y esto escapa del curso. Por eso lo colocamos con un módulo opcional, pero se lo recomiendo tremendamente que lo revisen en algún momento, porque no hay experiencia y esta compañía se dedica a resolver todas las pifias de compañías internacionales que no saben de mezcladores. Desde la abrasión, hacen simulación. La última que hicieron fue con simulación CFD, que yo no tengo fe, pero ahora sí, porque ellos parten de un equipo que está funcionando, lo modelan y explica por qué se desgastan los baffles, por qué no mezcla, por qué el sólido sedimenta. O sea, es un poco al revés la modelación. Este es el tanque, tengo este problema, modélalo para ver cuál es el problema. Y uno ve el antes y el después. Esa no la grabamos, pero tengo, porque no se me olvide, deberían ser 3 presentaciones. La tercera, que es de modelación, no la tengo grabada en video, las otras 2 sí, ¿ya? Para que me las piden. Y este escalamiento es de 10 litros, 1 metro cúbico, claro, porque se acerca más al equipo industrial. Les recuerdo que, por ejemplo, la lixiviación de los polvos fundición que tiene en estos momentos Chucky con arsénico, todos los polvos precipitados que vienen en un precipitador electrostático, estoy hablando de 1 micrón, 2 micrones, lo hacen en un reactor agitado no tengo la foto, se volvió, de 1000 metros cúbicos. En general, uno no ve esos equipos tan grandes. eh, Trabajan a un 20% sólido, es súper bajo, en general no lo ve, pero ese equipo fue producto, no un accidente, de un error de diseño. Originalmente era para la lixiviación bacteriana, un joint venture entre Chucky y BHP, fracasó, quedaron los tarros y se ocupó para lixiviar por fundición y generar escorodita. Los que hacen esto se llaman ecometales. Entonces, si quieren ver tema de estabilización de arsénico, ecometales es una filial Codelco, anote, ecometales. También les puedo mandar esa presentación. ¿Estamos? Si nos pasamos a los autoclaves, cuando es un proceso, cuando la reacción a condición atmosférica es muy lenta, metemos temperatura para justamente lo que buscamos acá,
es reducir la energía de activación, subir temperatura equivalente a un catalizador. Catalizadores no es fácil encontrarlo, pero la temperatura funciona. Y estos reactores autoclaves están entre 0,2 a 1 litro. Nosotros trabajamos con 0,7 litros y después con un reactor de 100 litros, que fue el primero en Chile, eso lo hicimos a través de un proyecto Corfo, para lixiviar concentrados de zinc con la intención de extraer germanio. Como les contaba ayer, los bolivianos producen zinc, pero no le sacan el germanio del indio. Tienen 20 ppm y 10 ppm de indio, que es harta plata, ¿ya? Y nunca lo habían sacado. Entonces hicimos un proyecto. Y después acá, en Chile, esto en forma secreta, hace casi ya 20 años, construyeron 2 reactores autoclaves de 60 metros cúbicos de 20 bar, la compañía Molimet, ¿no? Para los concentrados de molibdeno. ¿Mm? Eso existe en Chile, pero es secreto. Y después lo nuevo, el piloto, que es lo que ya le acababa de comentar, prontamente anunciarán cuánto es lo que nos adjudicaron al final, pero si ustedes revisan en Corfo, fundiciones, el país necesita alternativa a la fundición y como Santa María, a través del Centro Nacional de Pilotaje, nos adjudicamos un proyecto, un fondo importante, por 5 años, y entonces vamos a trabajar fuerte en reactores autoclaves, que fue nuestra propuesta. Creo que al final se las muestro qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Estas son las lixiviaciones en botella. Se fijan, son nuestros rodillos, los mismos rodillos que uno ocupa para hacer molienda, giran. Hay cuidado nomás en tener la sumatoria de giro porque a veces cuesta que se deslice. Un esquema similar tenemos acá para el tanque de aglomeración, que es para formar partículas. Nos costó un poco el diseño, al final pusimos cinta velcro, porque así arrastra, pero cuando se despega sale solito. Funcionó súper súper bien, porque cuesta, claro, porque tú tienes los RPM del aparato, pero no tienes los RPM reales del disco, entonces eh, eh, tienes que tener cuántas vueltas dio para ver el tiempo de mezcla, ¿ya? Aquí tenemos típicamente la reacción de lixiviación del oro que se hace por cianuración, es una reacción de acomplejamiento, se lixivia con cianuro. En Chile se hace, hay 2 plantas, Peñón, que es con tanque agitado, Maricunga, que es con pila. Hay mucha concern, aquí la comunidad no le gusta el cianuro. En Olympic Dump en Australia tuvieron que cambiarlo. Eso es una colega que es ingeniero químico, ella es de Sudáfrica y trabaja en Australia. Doctora, pero doctora trabaja en industria, y me contaba que solamente por comunidad tuvieron que cambiar el cianuro, un proceso, reemplazar el cianuro. O sea, a ustedes les va a tocar como ingeniero, tal vez más los ambientales, ver alternativas tecnológicas, y en este caso se ocupa tiurea, tiourea, ¿suena? Tiourea, como agente lixiviante, ¿ok? Existe, tuvieron que cambiar todo. Cuando hablamos de escalamiento, esto es lo típicamente el jar test que uno lo ve en tratamiento de agua. En realidad lo que uno ocupa es esto, tanque agitado con un buen torque. Puede jugar con un poquito con el porcentaje sólido, pero ojo que necesita baffle. Esas hendiduras son sin baffle no puede mezclar, genera un vortex. Entonces si tú tienes un tanque y no tienes baffle, está ahí apurado, lo que uno hace, y uno lo ve en el Perry, coloca, miren para acá, colocan así, uno mira el Perry agitación, si lo coloca al centro te da vuelta todo el líquido. Pero si lo excéntrico y lo coloco de lado, funciona. ¿Sí? Es una forma simple, incluso aparece en el Perry. ¿Ah? Lo ideal es colocarle baffle. Si tiene un tanque, está trabajando con un tanque mezcla de 200 litros, dos tambores azules, para mantener pulpa es mejor inclinadito, ¿ya? Si no te forma fuerte. Son trucos. Así como sea un tanque agitado, son grandes. Este es chiquitito, tiene poco sólido, no se ve un motor muy grande. Así si fijaron acá, estos motores son... Este es el motor, esta es la caja reductora. Son motores de alto RPM, ¿cierto? Alta potencia. Y la caja reductora es para que le genere más torque. Como en la bicicleta, cuando usted pasa el plato chico adelante y el plato grande atrás, genera más torque. Pedalea más rápido, ¿cierto? Pero tiene más torque para la subida, lo que hace en bicicleta, ¿no? Es un poco la idea de la caja reductora. Entonces, aquí solamente para ver las dimensiones. Miren, esto es tremendo. Es una casa como de 3 pisos. Son tanques súper grandes, ¿ah? Eh, si meten un reactor sólido, gas líquido, para que se disperse, se transfiera el gas, es que inyectan oxígeno u otro gas,
con ozono, por ejemplo, aquí se recomienda un L sobre D mínimo de 6 u 8. Son más esbeltos, L sobre D. ¿Ok? Después cuando pasamos al autoclave, esto lo usamos en varios proyectos en realidad. Esto está de la Católica del Norte, el colega que trabaja se llama Gerardo Fuente, muy querido amigo, ajedrecista y amante de la música clásica, aprendí mucho con él. Él es químico, como tú, químico, pero después hizo un doctorado en procesamiento de minerales y se especializó en la parte más química. Yo aprendí harto en la parte química en reactores autoclave. Tiene varios artículos. Entonces aquí trabajamos en un reactor de 2000 psi, este otro es de 5000 psi. Así la pared de gruesa, es un vasito que se calienta acá. Trabajamos con estos dos. Y ahí se trabajó con lixiviación de concentrados de zinc. Trabajamos con lixiviación de enargita, que es el arsénico que está en los concentrados. Desarrollamos un invento, una patente, un proceso que se llama la transformación hidrotermal. Después trabajamos con oro refractario, oro arsenopirita, que es lo que tú me preguntabas ayer, que básicamente es como que perfora la partícula, ¿ya? Justamente para poder lixiviar y extraer oro, principalmente Copiapó, que tiene harto arsénico. Entonces hay harto que Enami no lo procesa, no tiene cómo procesarlo, porque tiene arsénico. Y además al procesarlo, lixiviarlo, forma capas ceniza. Voy a mostrar un par de resultados. Creímos que inventamos un proceso, puede aparecer una conferencia, la misma idea que teníamos. Este es el reactor autoclave que les comenté, el primero en Chile, esto lo compramos nosotros, lo cotizamos en China, ¿ah? Es más barato en China, este revestido en circonio, ¿ah? Costó del orden de 120 palos, pero en Europa vale 300.000 euros, 300 millones, mismo tabla, ¿ya? Hay cosas buenas y cosas malas en China. Este es el motor, el agitador con su acoplamiento, con enchaquetamiento con agua. A veces hay acoplamiento, en estos chicos son acoplamientos magnéticos, que es el corazón del. Pues, ¿cómo separáis la presión? ¿Ya? Claro, y trabajamos con toda la ingeniería que es establecer CAPEX, OPEX, de todo lo que yo les estoy hablando. Si ustedes se meten en el tema, les puedo compartir memoria y trabajo. Hicimos hartas cosas en este tema, ¿ya? Bueno, y trabajó Fernando Esper, que de hecho él volvió de la industria, él es especialista en reactores autoclave en Chile, ¿ya? Gran contribución. Bueno, esto es lo que queremos hacer, este es nuestro secreto. Entonces, los concentrados que tienen arsénico, 3-6% arsénico, hoy no se pueden vender. Antes uno pagaba una multa, hoy no se pueden vender. Entonces, ¿qué hacen? Los llevan a una isla media tránsfuga, los mezclan con otros concentrados, pero no hay capacidad. Los concentrados de Chucky en minas subterráneas vienen con arsénico. La norma internacional es 0,4. Esto tiene un 3% arsénico. Y esas normas internacionales, los ambientales, van bajando cada vez más. Así como existía normativa para las fundiciones, en cuanto a emisiones de CO2 y arsénico hace unos 10 años, hay nuevas normativas ahora. O sea, tenemos que meterle tecnología. ¿Ok? Cuento corto, desarrollamos un proceso, fíjense, con un tau de 1,5. Si aparece algún proceso con 40 horas, descartado inmediatamente. Los colegas de otras universidades proponen un proceso de 40 horas, no tiene sentido, el tarro es muy grande. Y si ustedes revisan, no voy a dar nombre, pero hay otra universidad X que tiene un proceso con 400 horas, no es broma, les puedo mostrar el artículo, 400 horas de tiempo de residencia. Eso es, paremos ahí, pues dijimos, no. ¿Ah? No. ¿Sí? Entonces, esta es una reacción, es una transformación hidrotermal que convierte la arsenopirita, perdón, la enargita en cobalina. Así, probado con difracción de rayo X y todo. Eso está patentado. Una vez que metemos un concentrado con arsénico y sale un concentrado enriquecido en cobre. ¿Cómo es esto? Un átomo de cobre de solución reemplaza el átomo arsénico, por tanto el sólido te queda enriquecido. No es una lixiviación, es una reacción hidrotermal. Dios hizo que el tamaño del arsénico fuera igual que el cobre y se reemplaza. Fue suerte. ¿Ok? ¿Se entiende? Es en fase sólida. Trabajamos saturado en sulfato de cobre. Por tanto, el cobre no se va a ir por el gradiente de concentración. ¿Se entiende? No te da el gradiente, está saturado. No se sale de la matriz sólida, pero sí el arsénico. Y como deja el hueco, entra cobre. Entonces te genera un concentrado enriquecido en cobre y una solución de arsénico más 3 que se estabiliza en el proceso que desarrolló George Demopoulos de la Universidad McGill con mi colega y amigo Felipe Laño, que es actual CEO de Investigación y Desarrollo Codelco.
un producto estabilizado de escorodita. La planta más grande del mundo, única en su tipo, está en Antofagasta Ecometales. Hay una parecida en Japón, pero es mucho más chica, es como así, el 1% de la capacidad. O sea, en arsénico de estabilización la lleva Chile. ¿Estamos? Eh, Alternativamente, estos concentrados que no tienen arsénico, igual los puedo meter a una oxidación de alta presión. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No necesitamos fundiciones, no se genera CO2. Eso es lo que estamos proponiendo. ¿Ya? Y si no, meto toda la cosa acá y genero cátodos de cobre, la escorodita y extraigo metales si están en solución. Ustedes ya saben ya, extracción por solvente y van a saber y X, ¿cierto? Pueden sacar. No se genera ningún gas, no hay CO2, no hay arsénico. El único problema, pero no le cuenten a muchas personas, sigue siendo los sulfatos que se generan. ¿Ah? Porque tú sacas azufre, pero queda como sulfato. Sulfato es un tema no menor de resolver, ¿ya? Pero reemplazamos. Así son los reactores autoclaves como les mostré en la foto. Ahí usted tiene la página web, esos son la serie de botones. Fíjense que todas estas tapas tienen muchísimos pernos. Tiene la resistencia de un perno, la cantidad de pernos que tiene para resistir la presión. Internamente son 4, 6, 8 tanques en serie. Siempre vamos a querer tanques en serie. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la reacción química, eh, el volumen total siempre es menor que uno solo. Si tengo un puro tanque, el volumen es gigante. Si tengo dos tanques en serie, la suma de los dos es más chico que uno grande. Si tengo tres tanques en serie, la suma de los tres es más chica que los dos. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, como reacción química, para reducir el volumen total, siempre trabajamos con un tanque en serie. Por eso el reactor autoclave está concebido, no sé si se dan cuenta, tiene tanque intermedio. Y para aguantar la presión es un mega submarino. ¿Ah? ¿Ok? Así como funciona, trabaja en alta temperatura con generación de calor, pero también con alta integración. O sea, si uno ve raya para la suma, no es que consuma energía, se integra la energía. ¿Ya? Y miren estos tremendos monstruos, no sé si se alcanzan a ver, existe tecnología para gran escala. Estamos hablando aquí, este de hecho es más, ¿no? Bueno, ahí está el link para que ustedes vean las dimensiones. Creo que es 3.000 metros cúbicos. Fíjense el camión, la cantidad de ruedas que tiene y cómo se transporta con dos rampas. ¿Lo alcanzan a ver? Parece un juguete Lego, ¿no? De hecho, me dieron ganas de jugar nuevamente con mis juguetes Lego cuando vi esta foto. ¿Ah? Entonces la capacidad ha aumentado mucho. Entonces imagínate un monstruo así con 300 grados y 20 bar. Esta la ingeniería te da. ¿Sí? Porque además está lisiando una pulpa con ácido abrasivo. Tiene ácido, sólido. Esto no es una caldera de alta presión, pues no está el mecánico que hace, no, si trabaja con alta presión, no es agüita ultra pura, es una caldera de alta presión, pues estamos hablando de una solución que tiene oxidante, que tiene ácido, hay un tema de materiales también, ¿te fijas, no? Así que existe la tecnología, ahí están los links, el corazón de todo mezclado, aquí no me quiero detener mucho, pero de mezcladores no sabemos nada, ¿ok? Entonces aquí solamente para entender, muy básicamente, este es el Reynolds, el logaritmo del Reynolds de mezcla, que ahí está cómo se calcula, es función del diámetro, n que son las revoluciones por segundo, este producto te da una suerte de velocidad tangencial, densidad y viscosidad, es el número de mezcla, cómo yo caracterizo la mezcla, y después que aparece el power number, que es una fórmula, es P dividido por la velocidad al cubo, diámetro a la quinta. Ojo, la relación entre potencia consumida con diámetro es D a la 5. No me puedo equivocar en el diámetro. Me voy a echar mucha plata aquí si me equivoco en el diámetro. ¿Estamos de acuerdo? Y después depende de cada tipo de mezclador. Por ejemplo, este que se ve como súper raro, este es para el ketchup, que es un fluido que es Bingham, que tiene un esfuerzo de corte cero para empezar a fluir. Después esto para pasta, de hecho esto lo construimos nosotros, lo hicimos, bueno, digo nosotros, yo soy siempre el profesor, el jefe, lo hacen los ayudantes, ¿ah? Pero el diseño. Aquí queríamos trabajar con lo que era el crack, ¿se acuerdan del crack? El crack que sale de SX, que es una pasta así asquerosa para poder separarlo, porque es un residuo peligroso, tiene ácido, tiene solvente. No lo puedo guardar, no lo puedo empaquetar, y estamos sonados desde el punto de vista de seguridad de proceso. E intentamos hacer, nos echamos el motor aquí de alto torque y todo, pero intentamos hacer. Después están las turbinas más estándar que uno ve en los libros de ingeniería, en McKay, justo en el PR, uno ve este tipo de cosas.
¿Ya? Y aquí está la relación entre el consumo potencia y lo más importante es cómo yo elijo. Entonces aquí yo elijo dependiendo de la viscosidad. ¿Ah? Aquí la viscosidad está expresada en newton segundo metro cuadrado, que es pascal segundo. ¿Mm? Entonces pascal segundo, 10 a la menos 3, anoté, 10 a la menos 3, 10 a la menos 3 pascal segundo es un centipoa, es la viscosidad del agua. En el video, ¿lo nota? 10 a la menos 5 pascal segundo es la viscosidad del aire. Es curioso que la razón viscosidad aire-agua es 100, pero la densidad aire-agua es 1000. ¿Ah? Es como raro el cambio, ¿no? Súper dependiente de la temperatura. La viscosidad del agua a condiciones ambientales, un centipoa a 20 grados, a 100 grados, punto de ebullición ya, es 0,4, baja poco, ¿ah? 0,4. Es para tener los rangos en la cabeza. Entonces aquí estamos con 10 a la 0, aquí estamos con 100, estamos con 100 centipoas. Es una pasta. Lo que pasa es que se dispara mucho esto con el contenido sólido y anoten esto con el tamaño partícula. Si yo tengo 40% sólido con 300 micrones, tengo 20 centipoas, 30 centipoas, no es problema, puedo manejar. Pero si tengo 10 micrones, no lo puedo manejar, se dispara a 1000. Entonces, por ejemplo, una partícula muy fina, 10-20 micrones, la tengo que manejar a un 20% sólido, más o menos. ¿Ya? Cuando ya es más gruesa, pues puedo subir a 40% sólido. ¿Ok? Eh, en general, cuando hablemos de viscosidad, siempre vamos a hablar de la fracción volumétrica de sólido. Misma fracción volumétrica que necesitamos para calcular el área interfacial. Siempre vamos a hablar de fracción volumétrica. ¿Ah? Tengo una pequeña, para no detenerme, pero aquí para los que trabajan en pulpa y todo, hay dos ecuaciones, sin meterme mucho al cálculo. Claro, entonces, por ejemplo, si tú tienes la densidad de la pulpa es igual a 100, si quitan porcentaje, este es el porcentaje sólido, P sólido, dividido en la densidad del sólido. Una arena es 2,6 kilogramos litro o gramos litro. Esa es una arena, un sólido, un mineral. Más 100 menos, esta es la fracción de agua dividido por la densidad de sólido. Esta es la densidad del líquido. Eso me estaría dando la densidad de la pulpa. ¿Ya? Pero si quiero calcular la fracción volumétrica, necesito cuánto volumen de sólido tengo sobre el volumen total. ¿Sí? Vamos, ¿no? ¿Anotaron? Entonces, si quiero ahora la fracción volumétrica, la fracción en volumen, igual el volumen del sólido. ¿Cómo calculo el volumen del sólido? Sería, vamos a trabajar ahora con P chica. No, no es para confundirlo, pero es la P chica, P minúscula. P que es la masa de sólido, cualquier valor, 100, ¿cuál es? Dividido en densidad del sólido, me da el volumen del sólido, dividido en la P chica, ¿cierto? Rho del sólido más 1 menos P, que es la fracción de sólido, dividido en la densidad del líquido. Si divido todo arriba abajo por P y S, para que me quede más simple, me va a quedar 1 partido en 1 más 1 menos P chico, Rho sólido, Rho líquido. Claro. Entonces fíjense que cómo uno calcula la fracción volumétrica, 1 menos P, fracción, dividido en P, por la razón entre Rho sólido y Rho líquido. Y eso 1 más y 1 partido por. Eso es más fácil recordar. ¿Estamos? Así calculo la fracción volumétrica, ¿se entendió? La fracción, porque tengo agua con arena, se suman los volúmenes. Que no es lo mismo decir agua con cloruro de sodio y se disuelve, te cambia la solubilidad. ¿Sí? No se suman los volúmenes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en general voy a necesitar siempre la fracción en volumen, tanto para cálculo interfacial, ¿cierto? Como para ver efectos de viscosidad y rheología. ¿Ah? Entonces no es lo mismo trabajar con oro, con densidad súper alta, que con una arena que es densidad 2,6. ¿Estamos? Entonces, este gráfico me dice qué tipo de equipo tengo que ocupar dependiendo de la viscosidad. Por ejemplo, aquí tienen 10 a la 2 pascal segundo. 10 a la 2 pascal segundo. Esto es 10.000 centipoas.
¿Ah? Les recuerdo que el agua es 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 el agua es un centipoa. Aquí subí 1000, 2, 10.000 centipoa. Un queso, un queso Camembert tiene 500.000 centipoa. ¿Ok? Bien, eso es todo de mezcladores. Les reitero que hay un capítulo grande acá que son 3 presentaciones de la empresa Dispro. Que hay 2 que están en video. Les recomiendo revisar en algún momento en sus vacaciones, porque es interesante que seamos más de mezcladores. Entonces son 3 presentaciones, un paper del Chemical Engineering y dos YouTube videos con preguntas. ¿Ya? Cerramos acá. Potencia, 10 a la quinta. Escalo siempre por tip speed del reactor chico al grande. El impeller me va a habilitar para poder mezclar partículas finas, partículas gruesas. Hay un compromiso entre porcentaje sólido y tamaño de partícula sobre la viscosidad, que en este se me olvidó algo que se llama la viscosidad aparente, ¿no? Entonces también les pido revisar lo que estudiaron en mecánica de fluido, de la tixotropía, ¿cierto? La reología, los distintos fluidos, fluido Bingham, newtoniano, dilatante, pseudoplástico, ¿no? Hay que ver las curvas. Entonces la viscosidad como viscosidad es una cuestión puntual, se llama viscosidad aparente, que es la pendiente que uno tiene de la curva, ¿sí? Y eso lo vieron en transporte y en mecánica de fluido, ¿ya? Bien, entonces ahora sí hacemos el análogo para las columnas, lixiviación en columnas, dejámoslo agitado, lixiviación en columnas. ¿Qué es lo que uno haría? Uno podría trabajar en columnas de laboratorio chiquitita, pero dependiendo del tamaño de partícula, tiene que cumplir algunas reglas. Hay empresas que no cumplen reglas, estamos trabajando con una empresa ahora que no cumple las reglas, pero bueno, esto está normado, son normas ISO. La primera regla es que el diámetro de la partícula sobre el diámetro de la columna, parece que me equivoqué, es al revés, ¿cierto? El diámetro de la columna tiene que ser 10 veces más grande que la partícula más grande. Aquí me equivoqué. ¿Ah? El diámetro de la columna tiene que ser al menos 10 veces el tamaño de la partícula más grande. O sea, en corto, si tú tienes un tubo y metes así una tremenda partícula, el líquido se te va a ir por los lados, se va a colar. Entonces, la norma para lixiviación es que el diámetro de la columna es 10 veces el tamaño de la partícula. Y después el L sobre D no saco nada con tener una camita así, pues. Se me va a ir el agua, no se va a alcanzar a mezclar completamente. Ahí se habla de 6 a 12, ¿ya? Entonces yo efectivamente puedo tener una columna de 5 centímetros, pero ojo con el tamaño de partícula. Normalmente trabajamos con 10 centímetros, 4 pulgadas, ¿ah? De hecho trabajamos con las tuberías alcantarillado, ese gris que es re barato, viene en secciones de 1 metro. Ahí uno juega, trabajar muchas réplicas, tiene que trabajar muchas réplicas porque a veces no se moja bien esta cosa, pero te da buen dato. 1 metro, entonces aquí tenemos un par de fotos. Aquí son de acrílico para ver que percola el fluido, no se pega por las paredes, pero en realidad es mejor tener varias réplicas, ¿ya? Eh, Después ya una columna que es un poquito más grande, que es de 4 pulgadas, puede ser por 1 metro o incluso 8 metros. El 8 metros me importa porque el sólido se compacta, entonces es más real por el peso de la columna. Aquí tenemos estas columnas. Después uno sigue a lo que llamamos gaviones. Gaviones son como unos bloques grandes, que están hechos con madera y tú echas todo el mineral arriba, que es como una sección rectangular de pila. Y después salta una pila piloto, que eso siempre hay que hacerlo, que es de 10 por 10 metros, ¿ya? Con riega y todo, porque ahí va sumando efecto. Cuando uno parte de chiquitito, eh, tú lixivias como la lixiviación. Igual puedes pescar la lixiviación máxima, que la hacen en un vaso precipitado con un micrófono y va a subir. ¿Qué problemas tengo que evitar? Lo que es la canalización, un flujo preferente, asegurarme de que estoy representando la compresión necesaria, la permeabilidad. Si tengo partículas muy finas, se va a chupar la solución. Es un problema. Y después de tener problemas en la disposición final, va a quedar retenida la solución, 10-12%. Es grave. No la puedo disponer, no la puedo transportar. O después esa solución se va como a colar, como que se va a comprimir y va a contaminar napas. Eso nos pasó, ¿ya? Entonces es súper importante entender cuál es la fracción que tiene de partículas bajo malla 400, estamos hablando de 38 micrones, o simplemente saber la mineralogía. Si usted tiene arcillas, caolinita, muscovita, arcilla, y se ve con un cafecito, con cosa de ver como un polvito,
va a tener problemas de retención capilar. La succión capilar es función del tamaño de partícula. Mientras más chico, más chupa. ¿Ok? Arena extremadamente fina chupa mucha solución. Solamente en función del tamaño de partícula. ¿Ok? Ojo con eso. Y eso me afectaría la permeabilidad. Por tanto, la solución no corre. ¿Ya? Aquí tenemos unos experimentos de cinética de lixiviación parametrizada por la distinta concentración. Veíamos que uno de los factores es la concentración de tu lixiviante, que afecta. Claramente afecta. Acá está en el tiempo. Estos son columnas de 4,5 por 30 centímetros. Bien, cumplimos. Largo diámetro, ¿cierto? Y tenemos partículas de 500 micrones. ¿Cómo estamos ahí? 500 micrones son 0,5 milímetros contra 45 milímetros. Estamos en el límite. ¿Sí? Son 0,5 milímetros sobre 45 milímetros. Estamos en el límite para cumplir con el L sobre D. ¿Ya? Líquido sólido es 1,2 a 1. Eso es cuánto líquido que se está mezclando, ¿ya? Y justamente, ustedes ya se dan cuenta, podemos sacar los valores cinéticos. Esta es una curva tipo S. Si es tipo S, me va a convenir un modelo T a la N, exponencial T a la N. ¿Ya? Y después, una vez con los parámetros, usted puede parametrizar con la concentración, pues, y el K va a ser función de la concentración. ¿Ya? Si hago el mismo experimento, como les mostré para el caso de los scrap electrónicos, súper dependiente del tamaño de partícula. La única diferencia es que en el caso del tamaño de partícula también influencia la extracción máxima. Aquí en la suerte no se ve, aquí yo tendería a pensar que esto se estabiliza acá, pero no es así. Lo que pasa es que la lixiviación es muy lenta porque tiene poco reactivo. Por tanto, todos estos puntos van a llegar a la misma extracción máxima. Todas van a llegar, si fijan que aquí llegó como un plató, van a llegar como al 95. Todas. Entonces en el modelo no puedo colocar una extracción máxima para este. Tengo que forzarlo a 95 y me va a dar una cinética súper baja. ¿Se entiende? Porque yo sé que fenomenológicamente el efecto de extracción máxima solo ocurre cuando tengo tamaño de partícula en juego. Aquí no, aquí tengo que darme cuenta de que en un largo tiempo, y uno puede proyectar para acá, a lo mejor va a llegar a los 5.000 minutos. Del K es muy chico, ¿ya? ¿Estamos? ¿Se entiende? Por eso coloco este experimento. Ahí está la referencia. Tal vez ellos hasta lo ajustaron mal, no significa que todos entiendan el proceso, ¿ya? Eh, Estas son las columnas que ya vimos. Lo que queremos es simular esta tremenda pila. Es re complicado, por eso uno tiene que escalar a la pila de 10 por 10. Si no, no es representativo. Sobre todo el tema de percolación. ¿Ah? En general, estas cinéticas siempre son más altas. Del mismo modo como la lixiviación en un vasito precipitado a 2% sólido con 10 micrones, vamos a llegar siempre a la máxima, porque ahí tenemos eliminado todos los problemas. Imagínense que es lo que hay acá, po. Aquí hay distribución de solución en una pila grande. Después, dentro de una sección, también puede haber canalización, hay efecto de minerales. De hecho, una vez estábamos trabajando con remoción de soluciones, con drenaje electroosmótico, nos mandaron un bin como de 4 metros cúbicos, o sea, como muestra, con camión y todo, la media a la U, nunca más, que siempre trabajar en planta nomás, pero es mucho más caro, es 3 veces más caro, tienes que pagar operador y todo. Cuando sacaron, había así una pelota de pura arcilla, como una crea. Y eso ocurre porque el tambor aglomerador gira y de repente te cae un pedazo y tú no sabes. Entonces ese tipo de cosas ocurren acá. ¿Ya? No es homogéneo. ¿Ya? También te encargo el muestreo de humedad. Pues el muestreo de humedad, la corona es súper bajo, 6%. Aquí entre medio tienes 20% de humedad y alta retención, súper heterogéneo. ¿Ya? No es simple modelar esto. Lo hemos hecho, tenemos artículos modelando, porque la persona que es un alumno que trabajaba en la planta, entonces sacó todos los datos, fue muy riguroso, ordenó toda la información. Logramos modelarlo con redes neuronales, porque la persona trabajaba ahí, era ingeniero de proceso, es ingeniero de proceso. Bueno, esto es lo que ocurre en la pila idealmente, ¿ah? Pero aquí hay percolación acá abajo, no sé si tengo alguna foto, creo que sí, les voy a mostrar. Aquí en la base hay unas carpetas que no siempre corre la solución, hay una inclinación gradual.
Hay algunos procesos como el caso de la calcopirita, que me encantaría poder lixiviarla en pila, pero no podemos porque la reacción química genera azufre, y así como se ve esa cáscara de azufre, es harto, y se tranca la reacción. ¿Ya? Esto fue un experimento que hicimos en Saldíar, ahí está la tesis, tomando un dump leaching, una cosa que está con muy baja cinética, alta permeabilidad, y un polvo que estaba guardado hace mucho tiempo, porque en Saldívar lo que hacían es chancar y lavar, para no generar polvo, para evitar polvo atmosférico, contaminación polvo, y todo ese polvo quedó acumulado en un tanque relave con 1% de ley. Liciar ese polvo no era factible porque es muy fino, ¿ok? Tenía una ley del 1%. Entonces, ¿cuál fue el experimento? Mezclémoslo, tiremos el polvo a este botadero y liciemos. Esto fue una tesis de pregrado, trabajamos harto tiempo en esto, después contrataron al Ormeño, al Rodrigo Ormeño ya, y se implementó y funcionó. Y funcionó. Entonces aquí lo que estamos viendo es la conductividad hidráulica, en la medida que empezamos a agregar más finos, eh, hay más retención de líquido y eh, se me dispara la conductividad hidráulica. Cuando no tengo finos, se me va todo el agua, no se retiene y tengo eh, eh, tengo baja conductividad, ¿ya? Entonces aquí hay un compromiso entre tener buena permeabilidad y cinética. Mientras más fino, más cinética, pero empiezo a taconear el sistema, ¿ya? Y eso fue lo que se hizo, no tengo acá los resultados, pero de nuevo está en la memoria. Y se hizo el experimento con distintos porcentajes para generar un modelo operacional y determinar qué hacer. ¿Ah? Y varios escenarios, repulpeo, porque no es fácil mover pulpa. ¿Ya? Después acá tenemos el tema aglomeración. Lo que busca la aglomeración es evitar este polvo fino. Tengo que aglomerar. Hay plantas que no aglomeran porque la correa transportadora se aglomera solo. Este es el caso de un aglomerador que tuvimos que estudiar esto, cómo mejorar el proceso, porque queremos mejorar la estabilidad del glómero, que no se rompa, y eh, el tamaño grande, ¿ah? Que es muy dependiente de los tamaños. Esto fue un aglomerador piloto, no es el nuestro, solo tenemos otra parte, este es chiquitito, donde estudiamos la cinética, así parte el material, y así se va como engrosando. ¿Ah? Es un aglomerador. Esto es lo que hicimos acá, en nuestro tanque aglomerado, con distintos tiempos. Trabajamos con muchos minerales, es muy dependiente del tamaño mineral. ¿Por qué me interesa esto? Porque si yo tiro una cosa así, la permeabilidad muy baja no va a correr la solución. Si yo tiro granos más grandes, me ayuda harto a la permeabilidad, pero si es muy grande, bajo la interfacial. Entonces hay un compromiso en la distribución de tamaño de glómero. Estas son las tres muestras, súper distintas, para entender que uno puede tener una mina, una planta, pero de un día para otro puede tener distintos minerales y se tiene que planificar. Fíjense que estos son todas las posibles fuentes. Se ocupa una técnica que llamamos el QEMSCAM, Quantitative Evaluation Material by Scanning Electron Microscopy. Hacen image analysis con un microscopio electrónico y determina la liberación y qué especie. ¿Ah? Eso es la especie que me determina, si es muscovita, si es pirita, es súper potente. ¿Ya? Entonces, cada vez que queramos ver, podemos trabajar con QEMSCAM o con lo que llamamos la difracción de rayos X. Difracción de rayos X, que es un rayo X que va cambiando el ángulo de incidencia, se genera un espectro, y eso me dice qué estructura cristalina es, tiene que estar cristalina. Esas dos técnicas me determinan qué especie, necesito hacerlo siempre. Hay otras técnicas, esto es solamente una pincela, la vean acá, que es también de rayo X, pero es de fluorescencia. Aquí simplemente se ve cuánta fracción queda absorbida. Y eso me determina un elemento, la concentración de un elemento. Cuánto cobre tiene, cuánto molibdeno, cuánto arsénico, ¿ok? Pero no me dice qué elemento. La fluorescencia de rayo X. Pero la difracción de rayo X me dice qué estructura, si óxido de cobre, si es sulfuro, ¿ok? Quemscan también. Después seguimos con concentraciones más bajas. Aquí podemos trabajar con el ICP AS, el ICP masa, es para determinar concentraciones en fase líquida, disuelta, partes por millón, partes por billón en el caso ICP masa. Si quieren saber si tienen tierra rara, praseodimio, europio, todas esas cosas, se hace con ICP AS. ¿Ya? Y después la técnica más típica, que es la absorción atómica, que funciona con el quemado de una solución que contiene elementos. Si tú quemas litio, ¿de qué color es? Si tiene una solución con litio, ¿qué color quema cuando la quemas? Rojo, muy bien. De hecho, lo muestra el Breaking Bad en una clase química en el primer capítulo.
si me acuerdo de eso. Rojo. Entonces cada componente tiene una emisión específica. El detalle es que para cada elemento que tú quieres medir es uno a uno. Un elemento, una lámpara. Si quiero medir neodimio, tengo que cambiar la lámpara. Si quiero medir calcio, el ICPAS es bacán porque te hace un barrido completo. Solamente tengo que comprar los estándares de calibración. Para tener una idea, solamente para ver las tierras raras, los estándares, me sale 3 millones. Como estándares baratos, puedo hacer estas mediciones. O sea, no es limitación técnica ocupar ICPAS. ¿Ya? Quentscan es un poquito más caro, pero muy potente. Esto fue un trabajo que lo encargó una minera. Fíjense acá, solamente la variación, este tiene mucho más cuarzo. Y este es la arcilla, rojo. Este es más duro, más cristalino. Va a afectar la molienda, el tamaño de partícula. Va a afectar la lixiviación. Este tiene más arcilla, va a haber más retención. Chuta, es complicado entonces trabajar con todo esto que estamos hablando de lixiviación porque mi materia prima es muy variable. Fíjense el medio cambio. Materias primas de la misma mina de distintos sectores. Esa es la mineralogía. Y después empiezo ya más al detalle, empezar a ver la mineralogía. Aquí tengo calcosita, la azul que es buena. El celestito sería, este es calcopirita, que no es tan bueno, cuesta que reaccione. No veo bien que... Ah, no, pues, este celestito, el cuarzo. Tengo, fíjense las diferencias, cuáles son las proporciones de los minerales. Atención, mineralogía. Son las especies, que cambia mucho. Y después yo puedo hacer solamente el selectivo a los elementos de cobre. Estas son todas las especies mineralógicas. Porque es muy chiquitito lo que hay en cobre. Si miro lo que hay en cobre, fíjense, aquí tengo energita. No hay energita acá, estoy salvado, no tengo arsénico. Tengo cuprita, tengo cobre, incluso bornita. Se me va diciendo qué especies tengo. Y esto es importante porque, por ejemplo, la cuprita, como mineral per se, tiene una cinética alta. O sea, en esta mezcla, este va a ser rápido, este va a ser súper lento. ¿Se fijan? Entonces hay variación de especie mineralógica que me va a afectar la succión y hay variación de especie mineral del elemento de interés. Entonces no es llegar a elixir, ¿te das cuenta, no? Entonces necesito esta característica, pues tengo que buscar la condición de operación, tanto el aglomerado como la razón ácido y todo, y voy a saber que voy a tener distintas cinéticas. Y esto lo modelábamos, fue un trabajo bien completo que se hizo, se le exhibió el polvo súper fino, solamente para ver la cinética de los elementos. Un óxido demora horas, un sulfuro demora semanas en partículas. Aquí molido en chiquitito es rápido, pero tú ves la cinética mineral. Pero es importante entender que varían los que acompañan y varían las especies mineralógicas de interés. Que no es solamente medir cobre, es el polvo. Por eso le decía cuando viene un médico y dice, hoy estamos contaminados con arsénico, plomo, cadmio, nos vamos a morir todos. ¿Qué especie mineralógica? Porque lo que normalmente hace, y eso es culpa de los químicos, hacen un análisis por elemento y el elemento no me dice nada. No es lo mismo un óxido de plomo que un sulfuro de plomo, tanto para el tratamiento como estabilización. No es lo mismo arsénico bajo la forma de escorodita que un arsénico en solución como arsénico más 3. ¿Se entiende? Entonces no le hagan caso, díganlo que están hablando tonteras. Tener un elemento, sobre todo los ambientales, si esto tiene plomo, que es pésimo, tienen que saber. Así que ojo, que ustedes creen que esto es minería, es muy focalizado para los análisis. Por favor, estudien un poco más. Si requieren más información, me piden. De todas estas cosas tengo más cursos, más cuestiones, ¿ya? Pero la caracterización mineralógica hace la diferencia, sobre todo para los ambientales, para que no hablen cabeza de pescado, ni los médicos, ni los ecologistas que miden arsénico, miden plomo, y es la especie lo que te importa, tanto para el tratamiento como para su estabilidad. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, eso de aglomeración, nos pasamos introductoriamente porque nos quedan ¿cuántos? ¿10 minutos? ¿8 minutos? Ah, plenty of time, plenty of time. Mira, en el modelado, aquí hay una cosa conceptual que cuando uno hace un modelo, perdón, voy a saltar a los modelos como introducción, ¿cierto? El modelo más típico, ya sea de una reacción química, de flotación, de lixiviación, si yo meto un tarro, meto partículas, eh, va desapareciendo un elemento de la fase sólida. Esta es la forma en que desaparece. Si es, por ejemplo, cloruro de sodio súper fino, yo puedo hacer la medición de cuánta masa de sal me queda, va desapareciendo, pero también puedo decir cuánto me cambia la conductividad, que son los iones, que se está aumentando la conductividad, y me va a quedar una curva para el otro lado, para arriba, ¿cierto? Va aumentando la conductividad con una cierta velocidad, ¿ya?
En el caso de disolución de cristales finos de cloruro de sodio, podemos decir que una cinética de primer orden. ¿Qué quiere decir una cinética de primer orden? Que la velocidad con que algo pasa es proporcional a la concentración. Entonces, en este caso, va mostrando lo que queda remanente sólido, va desapareciendo, y aquí lo puedo ajustar si aplico, resuelvo la ecuación diferencial, me va a quedar 1 sobre c, eso es el logaritmo de c, cuando lo resuelvo me queda la exponencial de c. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso pasa cuando tienes una sola partícula. Si una partícula gruesa, va a cambiar, pues va cambiando la interfacial. Ahora, si yo tengo las muestras que le acabo de indicar, acá, estas muestras, son súper distintas. Entonces, tienen tamaño de partícula distinto, tienen especie mineralógica, hay distintos grados de liberación. Por tanto, es mentira pensar en un solo K. ¿Sí o no? Es mentira. Entonces, ahí empiezan a aparecer los modelos con K distribuida. Ahí empiezan a aparecer los modelos que dan cuenta de otro fenómeno, como la capa ceniza. Ahí empieza a aparecer un modelo, por ejemplo, los que se achican en tamaño, shrinking core model. ¿Ya? Y acá, en esta introducción que estamos viendo, justamente estos son experimentos, fíjense, que se hicieron en Saldívar, en columnas industriales, en columnas de medio metro de diámetro, grandes, 10 metros de altura. Imagínense los experimentos, pues eso solamente se hace en la planta. Esto. No lo puedo hacer en el laboratorio. Y aquí lo que estábamos explorando es el efecto, primero, línea base. Y es súper bueno el duplicado, porque yo no sé si esto es producto de un error experimental. Aquí están duplicados. Está parecido, ¿cierto? Después probamos el efecto del cloruro de sodio, no porque el cloruro de sodio tenga un efecto per se, sino bajo esas condiciones cambia el potencial redox, que acá no lo miden, no lo medimos. Especulamos nomás en esta época, qué es lo que pasa. Hoy tenemos el entendimiento, hoy, digamos, el año pasado tenemos el entendimiento. ¿Ya? Después aquí se aplicó cloruro férrico. ¿Por qué aplicamos cloruro férrico? Porque el F más 3 es un ¿ah? Oxidante, oxígeno, fierro más 3, ozono, cloro. ¿Ok? Porque es un oxidante. Por eso le damos cloruro férrico. Ya. Y aquí también están duplicados. Acá solamente tenemos uno cloruro sodio porque se nos cayó una columna. ¿Sí? Fíjense esta curva maravillosa. Aquí parte rápido y se tranca. Entonces puedo decir que hay una serie de partículas que son rápidas y una serie de partículas que son más lentas. Puedo tener dos modelos, dos constantes cinéticas. Es un modelo cinético de dos constantes que se llama Kelsen. Después puedo ser un poco más osado y aplico el modelo de Klimper. El modelo de Klimper es una respuesta desesperada por decir, no tengo idea cuáles son las constantes cinéticas. Como una especulación, voy a decir que están todos los valores desde un valor mínimo a un valor máximo y la probabilidad de distribución son todas las mismas. Es una distribución rectangular. Matemáticamente, que esta ecuación que es maravillosa, por eso está dando cuenta de que tengo una distribución de constantes cinéticas. ¿Cómo se distribuyen? Se distribuyen en forma uniforme. Uniforme significa esto rectangular, con toda la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Ya? Y ahí aparece el modelo Klimper, que fue desarrollado por un ingeniero químico para la flotación, y yo lo ocupo hasta en sedimentación, por la forma de las curvas. ¿Ya? ¿Ok? En el caso del, no sé si puse el resultado de esto. Déjame, perdón, voy a saltar aquí un poquito. Sí, sí lo puse. Claro, mira, es el caso de esta tesis de Franco Montalbán, que se trabajó en Saldívar. Fíjense cuando ajusto el modelo de Kelsall con dos constantes cinéticas. Mire, el rojo el modelo y los negros son los puntos experimentales. Magia, ¿no? Funciona. Funciona el concepto y funciona el modelo. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Aquí yo puedo predecir cuántos días más dejo la pila a la oxidación. Porque a lo mejor 10 días más no me conviene lo que voy a ganar en cobre, mejor paro, voto y cargo otra pila. Esta gana me gusta más. ¿Se entiende? Gano días de operación y empiezo a tomar decisiones. ¿Estamos claros? Entonces es importante modelar, es importante tener claridad en los modelos. ¿Ya? Entonces eso es lo que estamos hablando acá. Estamos hablando de los modelos. Acá está el modelo de Klimper, nuevamente. El modelo de Klimper lo que busca o lo que propone es una distribución de constantes cinéticas en forma uniforme. Estos son resultados experimentales de variables como el cloruro de sodio y el férrico para cambiar el potencial redox y mejorar la cinética. Claramente hay un efecto, ¿no? Esto es plata. Claramente hay un efecto.
Y en este caso podría modelar con T a la n, pero también el Kelsal es suficientemente bueno con dos constantes. Dice, tiene una cinética rápida y después una parte lenta. Entonces, modelo cinético queremos hacer. Y una vez que tenemos el modelo cinético patch, ¿cómo lo extrapolamos, cómo lo escalamos a un reactor de N-tanque en serie? Esto es un poco más de reactores químicas. La Aldonza me critica un poco que hable de esto, porque es más de diseño de procesos y reactores químicos, pero creo que es importante entender, no es tan complicado, cómo uno escala N-tanque en serie. Como ingeniero de proceso, mejor que lo manejen acá como del batch al continuo. ¿Ya? Vemos un par de más casos industriales, en realidad estos casos. Así que un poquito más rápido acá. Entonces, esto, modelo de primer orden, claro, es cuando algo cambia proporcional a una de las variables. Y uno también lo ve en control automático, lo ve en modelación dinámica, ¿sí? Lo ve en reacciones químicas, lo ve en lixiviación, lo ve en flotación. ¿Ya? Entonces aquí aplicamos este mismo modelo, esto es lo que está desapareciendo, pues yo puedo decir al revés cuánto estoy recuperando, entonces aquí la masa inicial menos la que me va quedando remanente, dividida por la inicial, me queda esta ecuación exponencial y aparece el famoso modelo primer orden, que aquí está ajustado con dos constantes, esta sería la extracción infinita y esta sería la constante cinética. Ustedes ya manejan el 63,2%, ¿cierto? Uno tiene la máxima extracción, este delta por punto 63 acá, este puntito acá que me da. Miro acá abajo ese tiempo, 1 sobre ese tiempo es la constante cinética. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos, ¿no? ¿Ok? Ese es el primer orden. ¿Qué pasa con tamaño partícula? Este es el caso de un tanque agitado. Aquí está en escala logarítmica los tiempos. Aquí en un tanque agitado, Lixivio en prácticamente un par de horas, menos de un día, en un par de horas. Entonces es un tanque agitado con un 30% de sólido, 300 micrones, Lixivio entre 10 y 15 horas. Eso es un tanque agitado. Es así como se ve el gráfico. Pero si después mueve una pila de lixiviación con 3 cuartos de pulgada, estamos hablando de 19.200 micrones para entender cuánto más grande es la partícula. Es así, como una bolita, para los que no jugaban, no sé si ustedes jugaron a las bolitas. Jugaron a las bolitas, ¿no? Y a la payaya, ¿sabes lo que es la payaya? Es que unas piedras, a la payaya las tiran y cuántas piedras caen en la mano ganan. La payaya. Trompo, ¿jugaron con barro? Que no, no es que uno critica a estas generaciones ahora, se golpean, quedan heridos, ¿no? Sí, pues tienen que tener calle. ¿Quebraron algún vidrio? Ah, ya, bien, bien, son míos. Bien. Ya, entonces la pila de lixiviación, estamos hablando que son partículas bien grandes, el porte de una bolita, como hablábamos. La operación es de 2 a 3 meses, dado el área interfacial. Y fíjese que quiero insistir en una cosa. La extracción máxima, el plató donde se llega, solo depende del tamaño de partícula. Liberación. Recuérdense del pan de Pascua. Usted tiene un pan de Pascua entero, cuenta un par de pasitas. Bueno, da lo mismo, estaba pensando, estaba tomar fotos. Veamos la fruta confitada. Tiene un par de fruta confitada, lo parte por la mitad, lo abre en dos, de más fruta confitada. Lo parte en más pedazos, empieza a ver más. Esa es la liberación. En la medida que tú reduces tamaño, expones más el material de interés. Después si nos pasamos a una pila dump. Dump significa botadero, que queda tirado por un lado. También run of mine, queda tirado. Se puede lixiviar también. Pero en ese caso, tenemos partículas de 1 metro, con cinética de 2,3 a 3 años. No, pues eso está ahí, pues si tú tienes una mina dura 50 años. ¿Qué te importa? Sacáis platita, le tiráis un poquito de solución, ¿no? La tiráis no. Pero solamente trae un 30%. Eso es lo que se ve acá. Entonces esto se proyectaría hasta acá. Entonces yo sé que va a llegar un plató, ¿ah? De un 30%. ¿Ok? Entonces el tamaño por partícula es re importante. Las tres cosas se hacen. Tanto en oro, cobre, níquel, lo que quieran. ¿Ya? Aquí está explicado el concepto de la liberación. Es una partícula, esta de 5 centímetros. Si yo hago un zoom, voy a empezar a ver acá cristales. Este zoom lo puedo ver con el QuEMSCAN también. Eso es lo que ve el QuEMSCAN. Ve con distintos colores. Le pone colores dependiendo de lo que detecte la microscopía de microscopía electrónica. ¿Ya? Ese es el copo. Entonces aquí ve, estos son cuarzo, estos blanquitos son minerales de cobre, están ocluidos. Entonces si yo no los parto y no los libero, no los puedo exponer a la solución. Es muy difícil que la solución llegue por los intersticios porque es una materia sólida. ¿Ya? Entonces esta disolución
Cuando alcanza, ¿cierto? Llega a la solución, se alcanza a mojar, depende del pH y el ORP, po. Si, no, si el ORP no es suficiente, ¿cómo me doy cuenta que no es suficiente? Aquí ya me di cuenta que tirar ácido no es suficiente, le tengo que meter cloruro férrico para llegar a una condición más oxidante. ¿Se entiende? ¿Ya? Bajo esa condición se disuelve. Pero el mineral también sale de la matriz sólida, ¿ya? Lo mismo ocurre en el caso del oro, pero el oro a veces es un poquito más complicado porque hay especies mineralógicas del oro, como la arsenopirita, así es para que anote, arsenopirita, eh, que en la lixiviación se lixivia la arsenopirita, que tiene arsénico, malo, ¿cierto? Y en la lixiviación genera azufre y me tapa el oro. Entonces hay mucho oro en la región de Coquimbo que no está bien identificado. Como les decía, está más identificada la minería en Perú que en Chile, es el oro. Tratamos de sacar datos, no, nos costó encontrar información. Eh, y se no alcanza a lixiviar ni el 20% o 30%. ¿Okay? Entonces, por eso me conviene liberar, romperlo. Si están 180 micrones, claro, puede estar totalmente libre, el descueve asociado tiene cosas por los lados y el ocluido ya soné, no puedo separarlo. Ahí tengo que partir. Pero si además tenemos arsenopirita, ahí sí que estoy condenado porque va a formar azufre. Para cerrar el tema de la arsenopirita, voy a saltar acá. Miren, esto es un experimento que hicimos en la Católica del Norte. Este es el oro refractario lixiviado directo. Son puntos experimentales. Cada puntito es un experimento. Esto es mucha plata y mucho tiempo. Esto es lo que logramos al lixiviar oro con arsenopirita. Nada, sacamos menos de un 20%. Si lo autoclavamos para un reactor autoclave previo para eliminar la arsenopirita y te queda una partícula sin arsenopirita, logramos sacar 60. Esta es otra condición que la explico más adelante. Pero fíjate que cuando trabajamos con un ultra fino, 10, no me acuerdo si es 10 o 20 micrones, casi sacamos el 90%. ¿Ok? Por eso pensamos que he inventado la tecnología de liberación y todo. Ah, ahí están los datos, ¿eh? Lo tienen ustedes ahí. Esta que está acá con los puntos, son 20 micrones. Sin oxidación con cianuración, directo a la cianuración. Eso lo logramos. ¿Ah? Pero este aparato está desarrollado, no me acuerdo de dónde, no sé si es, no es Mongolia, no es Croacia, no me acuerdo bien. Pero estos ya trabajan con molienda ultrafina. Esto es un ISA 1000. Felicidad. Esos son los tanques agitados, son más larguiruchos porque meten oxígeno. Tienen una planta de oxígeno para oxígeno. ¿Ok? Ya, esto solamente, perdonen que saltara, pero es para poder conectar lo que estamos viendo aquí con la liberación, ¿cierto? Con la liberación, en el caso del oro. Entonces, uno puede evitar esta oclusión con partículas ultrafinas y sube la cinética. Segundo, si tiene cosas que molestan como el arsenopirita, puede previamente pasar por un reactor autoclave para eliminar la arsenopirita y evitar la formación de capas ceniza. De lo contrario, lo único que podemos sacar es un 20%. Por eso no se explota el oro refractario en este caso Copiapó. No te da, a menos que usen esta tecnología. Hicimos un proyecto comunitario, por evaluación y todo, pero no nos da el CAPE López. Tiene que ser con fondos gubernamentales. Pero está la tecnología para hacerlo. Bien, continuamos la tarde con esta misma PPT. Tenemos el quiz, que es de extracción por solvente, que es el contracorriente, el triángulo con el punto para afuera, ¿cierto? Y un par de preguntas de membrana. Yo les mandé un correo ayer con lo que voy a preguntar. Yo tomo ese mismo correo y ahí invento las preguntas. Así de simple. No quiere decir que sea fácil, tienen que estudiar. Los videos están todos arriba. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, pues se mandó un correo ayer. ¿Lo viste?